Capítulo 4. Deberes de profesor. Scriabin, el maestro, sin duda tuvo sus grandes momentos. Daba indicaciones interesantes, originales, exigía nueva vida en cada pasaje, impartía su técnica individual de nervios a cada pequeña pieza que sus alumnos tocaban. Su clase quedaba hechizada al escucharlo interpretar con nerviosismo y pasión a Chopin y a Schumann. Aún vive en los recuerdos de sus mejores alumnos como un mago que les abrió completamente nuevas perspectivas en la música. Rara vez daba a sus alumnos sus propias obras para estudio y, sin embargo, en todo lo que tocaban reinaba la personalidad inflamatoria de su maestro. En tales lecciones inspiradas, Scriabin fue eminentemente exitoso. Sin embargo, fracasó por completo en el esfuerzo sistemático de construcción, en el sostenido esfuerzo pedagógico, en la rutina de la enseñanza diaria. Confrontado con algún alumno menos dotado que se mostraba lento para captar sus indicaciones, Scriabin se veía poseído por un infinito aburrimiento. Eran esos momentos, y a veces eran largas horas, los que temía como si fueran veneno, y los que hicieron de su profesorado una tarea penosa. Una carga para él. También existía el hecho inevitable de que sus deberes en el conservatorio lo mantenían alejado de sus desbordamientos creativos, la única cosa que realmente tenía sentido para él. Así fue como los años que pasó en su alma mater no fueron los más felices de su vida. En su hogar tampoco se sentía del todo cómodo. Vera Ivanovna no escatimó esfuerzos en hacer su casa atractiva para él. Dejó de tocar ella misma, preocupada como estaba por sus deberes domésticos. En los años siguientes nacerían 2 niñas y un niño. Pero Scriabin prefería divagar en compañía de amigos. Se quedaba despierto hasta tarde y a menudo trabajaba durante la noche. Siempre estaba animado, excitado por la interpretación de sus nuevas obras, mostrando sus nuevas ideas al piano incluso cuando apenas habían tomado una forma definida. Un elfo, un espíritu elevado, según los datos contemporáneos sobre él, siempre amable, encantador, de modales sumamente suaves. No lograba sin embargo impresionar como el titán que llegaría a ser en sus días posteriores. Sin embargo, fue en esa época cuando la idea abrumadora de su vida comenzó a nutrirse y a fortalecerse. Nació en lo más profundo de su ser y permaneció individual para él, sin importar todas las influencias externas. La filosofía de Scriabin, despojada de su reencarnación musical, no soporta comparación con otros sistemas simétricos y claramente definidos. Scriabin nunca había sido un estudiante serio de filosofía, y el proceso del pensamiento como tal le interesaba muy poco. En todos los momentos de su vida deliraba por uno u otro filósofo, sin llegar jamás a penetrar en su sistema en su totalidad. Así tuvo su periodo nietzscheano y hablaba de escribir una ópera con el superhombre como héroe. Luego entabló amistad con el príncipe Sergei Trubetskoy, discípulo de Vladimir Soloviov y exponente de la profunda y hermosa enseñanza de este último. Sentía un gran afecto por Trubetskoy, leía sus libros, pero no se veía conmovido en sus convicciones. De la misma manera, en una etapa posterior, rindió homenaje a la teosofía. Tomó de varios sistemas filosóficos los rasgos que parecían resonar con sus propias ideas y utilizaba lo anterior para hacer que éstas resultaran más convincentes. La verdad era que toda su filosofía emanaba de la naturaleza de su música y lo estimulaba hacia nuevos diseños. En el año siguiente a la composición de la tercera sonata, o sea, en 1899, se dirigió por vez primera a la orquesta sin solista y escribió la delicada ensoñación Opus 24. Además, al año siguiente apareció su primera sinfonía, Opus 26. Safonov estaba entusiasmado con ambas obras y como director de los conciertos sinfónicos de Moscú, las presentó con todo el esmero del que era capaz. La prensa fue muy deferente y atenta y dio la bienvenida a las primeras obras puramente orquestales de un compositor que hasta entonces se había dedicado exclusivamente al piano. En el final de la sinfonía, Scriabin intentó dar salida a sus ideas de unidad universal, social, religiosa y filosófica. Estas ideas comenzaban a dominarlo y formaron el germen de su posterior e inacabado misterio.
pero aún carecían de cualquier rastro de misticismo. Introdujo un coro que cantaba un himno de alabanza al arte, el lazo eterno de todos los pueblos y razas. Sin embargo, apenas empezaba a abrirse camino en un nuevo ámbito y fracasó en hallar medios adecuados de expresión. Este final es muy inferior a las otras partes más sencillas de la sinfonía. La lucha de Scriabin por una visión espiritual estuvo acompañada de rápidos avances hacia una completa emancipación de sus primeras influencias musicales. El último tributo a Chopin se rindió en las 9 mazurcas Opus 25, mientras que Wagner recibió su reconocimiento en la segunda sinfonía de orquestación bastante densa, Opus 29. El contacto de Scriabin con Wagner fue, sin embargo, solo superficial. Conocía sus óperas y le gustaban, pero siempre criticó su falta de forma musical. Una tormenta de controversias sacudió Moscú en esa época en relación con las obras de Richard Strauss. Scriabin no simpatizaba con Strauss, aunque encontraba algunos de sus métodos interesantes. Estaba ya acercándose rápidamente a la etapa de una mayor o menor indiferencia hacia toda la música. Estaba demasiado absorto en su propio desarrollo. Antes de liberarse de todas las ataduras, habría de experimentar otra influencia, la de Liszt, cuya arrolladora personalidad artística siempre lo atrajo profundamente. Esta influencia se percibe ya en partes de la segunda sinfonía, en el movimiento lento, y en las obras para piano que la siguieron inmediatamente. La segunda sinfonía fue interpretada por primera vez bajo la dirección de Safónov el 21 de marzo de 1903, mientras que al año siguiente se organizó un concierto dedicado enteramente a las obras de Scriabin. Todos estos eventos fueron apenas moderadamente exitosos. El gran público se mostró en parte indiferente e incluso hostil, como en la primera interpretación de la segunda sinfonía, cuando fuertes silbidos se mezclaron con los aplausos. Pasaría toda una década antes de que Scriabin fuese lo bastante poderoso como para atraer una admiración universal y el entusiasmo ilimitado de los asistentes a conciertos progresistas y de los críticos. Después de 5 años en Moscú, Scriabin llegó a estar tan cansado de sus deberes como profesor que decidió definitivamente renunciar a su puesto. Una turbulenta ola creativa hervía dentro de él, sin dejar espacio para otro pensamiento u ocupación que no fuera la composición. Se abrían vastas perspectivas, se revelaban nuevos horizontes. Scriabin estaba ahora decidido a ganar una suma de dinero lo suficientemente grande como para permitirle pasar el invierno en Suiza en la realización de estos proyectos. Obra tras obra era enviada a la imprenta. La magnífica cuarta sonata, opus 30, los 2 poemas, opus 32, una veintena de preludios, los poemas trágico y satánico, opus 34 y 36. El verano de 1903 transcurrió en una prisa febril. Se hicieron preparativos para el próximo viaje y se le ofreció a Scriabin una cátedra en el Conservatorio de Viena, ofrecimiento hecho al enterarse de su renuncia en Moscú, pero él la rechazó deliberadamente. Sin embargo, con todos los recursos agotados al máximo, a última hora se reveló la imposibilidad de emprender el viaje por razones puramente financieras. Ni siquiera los premios Beliayev eran suficientes. Entonces apareció un deus ex machina en la persona de una alumna adinerada, María Klavdievna Morozova, quien le asignó a Scriabin una renta anual de 2.400 rublos, equivalente más o menos a unos $100,000 al día de hoy, por un periodo indefinido. Felices, la familia emprendió su viaje el 29 de febrero de 1904.